Eh, Bien, mis hermanos, primeramente le doy gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que Él me da de estar en este lugar, de entregar el día de hoy este mensaje eh, que nos hace tan bien a nosotros, ¿cierto? Y que nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. Esta palabra tan hermosa que no pasa jamás, que es siempre como si fuera de este momento, del día de hoy, a pesar de tanto tiempo, ¿cierto?, que Dios nos dio a nosotros, este amado y precioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias a mi Dios, ¿cierto?, primeramente por esta oportunidad, como decía, y a nuestro hermano Daniel, ¿cierto?, que ha tenido la deferencia de invitarme. Así que estoy muy contento y agradecido para con mi Dios. Y Dios bendiga, ¿cierto?, en gran manera este lugar, a nuestros pastores, ¿cierto?, a los dirigentes y a cada uno de los miembros de esta hermosa iglesia. Le vamos a dar lectura ahora a la palabra de Dios, ¿cierto?, en Jueces, capítulo 2, del verso 15 en adelante. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos, todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó José cuando murió, para probar con ella a Israel, si no procurarían a no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, el mensaje de hoy día es principalmente, ¿cierto?, para cuando nosotros nos alejamos de Dios. Vemos en aquel tiempo, ¿cierto?, después de la muerte de Josué, este gran varón de Dios, ¿cierto?, que tuvo él también el deber de dirigir el pueblo amado de Dios en aquellos tiempos, para llevarlo a aquella tierra que Dios le había prometido, ¿cierto?, a sus antepasados, y en aquel momento también a ellos. Pero vemos nosotros como el pueblo de aquel tiempo también desobedecía a Dios, ¿cierto?
Y vemos nosotros como cuando ellos se alejaban de Dios, Dios no estaba con ellos y lo pasaban mal, ¿cierto? Tenían muchas aflicciones, que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que los estaban entre saqueadores, ¿cierto? Ladrones, y lo pasaban muy mal, los afligían en cada momento. Hoy día nosotros también no estamos lejos de pasar esta situación cuando los alejamos de Dios. Hermanos queridos, y lejos de Dios no tenemos posibilidades de paz. No tenemos posibilidades de bienestar, de tranquilidad, porque no hay nada en el mundo que nos dé, ¿cierto?, la paz que nos da Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como podemos ver, ¿cierto?, que hoy día tampoco nosotros, lejos de Dios, vamos a tener, como decía, esa paz tan grande, esa esperanza que por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, Dios, Él nos dio a nosotros, ¿cierto?, por ese amor tan grande, mis hermanos, que nosotros leemos muchas veces, ¿cierto?, estos pasajes de la Biblia, esta palabra de Dios, que dice que Él dio a su unigénito Hijo por amor a nosotros, para darnos vida. Y quizás muchas veces pasa como algo simple, pero es tan hermoso, mis hermanos, y es tan grande, es tan profundo, que no hay forma. No hay forma que no caiga esto, ¿cierto?, y nos toque a nosotros algo de esto tan hermoso y tan precioso que hizo Dios para darnos vida. Pero como vemos, ¿cierto?, que lejos de Dios estamos perdidos, mis hermanos queridos. Y tenemos, ¿cierto?, que hacer, trabajar, digamos, para con Dios, el apoyo, ¿cierto?, entre nosotros. Es tan hermoso, mis hermanos, es tan grande, y que de esa forma nosotros trabajamos y servimos a Dios, porque tenemos que apoyar en estos tiempos. Nosotros, como vemos, estos tiempos tan difíciles que de alguna forma nosotros teníamos la certeza de que esto tiene que ocurrir, ¿cierto?, porque nos dice Dios, desde siempre nos ha hablado que esto va a ocurrir. Son momentos difíciles, como decía, momentos de apoyar, ¿cierto?, a nuestros hermanos que se dan el tiempo, el esfuerzo, ¿cierto?, que se sacrifican porque este trabajo salga adelante, para que la palabra de Dios, ¿cierto?, pueda seguir corriendo entre nosotros. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, y nos dé, ¿cierto?, de su gracia, y nos dé de su amor, para poder nosotros ver, ¿cierto?, el rostro de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestros hermanos, para que este trabajo se pueda seguir haciendo, para que se pueda seguir construyendo esta iglesia, porque de otra forma no lo vamos a lograr, mis hermanos. Siempre nosotros hablamos de aquel varón de dolores, mis hermanos, que fue molida, ¿cierto?, su cara. Veámoslo nosotros en nuestros semejantes, en nuestros hermanos, para que con amor esta obra pueda seguir creciendo, y para que no exista en nosotros esa lejanía para con nuestro Dios, como le sucedió al pueblo antiguo y como nos puede hoy día suceder a nosotros. Decía, ¿cierto?, en un principio la palabra de Dios, dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho,
y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Así es, nosotros sabemos que el pueblo de Dios, desde que salió, ¿cierto?, de su esclavitud, sufrió mucho por la desobediencia. Sufrió mucho por no seguir, ¿cierto?, la instrucción de Dios. Que siempre Dios, ¿cierto?, así como en este tiempo, después de la muerte, ¿cierto?, de Josué, vemos nosotros que la misericordia de Dios nunca estuvo, si bien los afligía, pero nunca estuvo lejos de ellos, ¿cierto? Porque para poder calmar su afligimiento, Dios escuchaba el lamento de ellos, escuchaba sus lamentaciones, sus clamores, y levantó Dios para su pueblo jueces, para que los hiciesen descansar. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo, de nuevo, ¿cierto?, desobedecía, moría aquel juez, y seguían adorando a dioses ajenos, adorando, ¿cierto?, y siguiendo las costumbres de los pueblos que, como dice la palabra de Dios, había dejado Dios para probar a su pueblo alrededor de ellos. A nosotros también, ¿cierto?, pues sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por misericordia de Dios, Él nos dejó también a nosotros, ¿cierto?, esto tan hermoso, de poder ser llamados hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos ajenos, mis hermanos, si bien es cierto que estamos insertos en este mundo, pero dice su palabra que no somos de este mundo. Y no estamos lejos, ¿cierto?, de poder tropezar y de poder también seguir costumbres y malas obras. Así que Dios nos ayude. Por eso decía que es muy necesario que nosotros podamos ver en el rostro de cada uno de nuestros hermanos principalmente, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, aquel varón que sufrió en carne, que sufrió, ¿cierto?, nosotros sabemos los aprobios, que sufrió para darnos vida, para poder ser llamados hijos de Dios, para darnos vida en abundancia, pero es lo que nosotros tenemos que tener esa gracia, tenemos que tener eso tan hermoso que solamente Dios lo puede dar, de ver el rostro de cada uno de nuestros hermanos, como decía, reflejado en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos crecer y crecer con amor, ¿cierto?, con lealtad, para con nosotros mismos, porque Dios no nos va a dejar, mis hermanos, lo malo que nosotros hacemos sin pago, ni lo bueno que nosotros hacemos. Dice que no hay nada que nosotros hagamos para con mi Dios que vaya a quedar sin pago. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, y vamos a leer otros pasajes, ¿cierto?, para ir complementando esta palabra tan hermosa que, como decía, que es como si fuera de este momento, a pesar del tiempo que fue escrita, ¿cierto? Y como vemos, cómo se cumple también la palabra de Dios, porque dice que todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y vemos nosotros, mis hermanos, que esto no pasa, la palabra de Dios. Así que Dios nos ayude. En San Lucas, ¿cierto?, vamos a leer unos versos muy conocidos, capítulo 8, del verso 22, ¿cierto?, que vemos cuando nuestro Señor Jesucristo calma la tempestad en el mar, ¿cierto? Esto nos pasa a nosotros también cuando nos alejamos de Dios, nos pasa cuando decae nuestra fe, ¿cierto? Y vemos nosotros en estos preciosos versos, en esta preciosa palabra, que sin Dios no tenemos nada, sin fe no tenemos nada. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, para que nuestra fe pueda crecer en cada uno de nosotros cada día. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y
se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, respondió el viento y a las olas, y cesaron. Despertando él, dice, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Amén. Cierto, Dios nos bendiga y podemos ver nosotros, cierto, esto tan hermoso, mis hermanos, tan precioso y tan grande, que al lado de nuestro Dios, cierto, vamos a tener esta misma bonanza. Vamos a tener este mismo buen pasar al lado de nuestro Dios. Así que Dios nos ayude, mis hermanos, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestro amor no disminuya en nosotros, para que podamos sentir y ver, cierto, esto tan hermoso, y que estas mismas cosas, mis hermanos, se las podamos entregar a aquellos que nos han conocido a nuestro Dios, aquellos que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo, porque mucho, todo el mundo, cierto, hablamos de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en este tiempo, cierto, en este fin de año, donde hay celebraciones del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cierto, lo que celebra el mundo. Todos hablan de nuestro Señor Jesucristo, pero no le conocen, mis hermanos amados. Así que Dios nos ayude para que por medio de esto, de este trabajo, de esta iglesia, de todo aquel que predica el nombre de nuestro Señor Jesucristo, puedan aquellos muchos conocerle. Y Dios nos ayude y afirme nuestros pasos y nos dé cierto entendimiento, nos dé sabiduría y nos dé aquella humildad, como decía un rato atrás, cierto, de aquel varón de sufrimiento, para que esta palabra, para que este evangelio pueda llegar, como decía, a aquellos que aún no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, hasta aquí sería, cierto, mi participación en este hermoso trabajo, y le doy nuevamente gracias a Dios, cierto, por este precioso momento que Él me da, que bendiga esta iglesia, como decía, bendiga a sus pastores, bendiga especialmente a nuestros hermanos que se esfuerzan, porque también hay un esfuerzo y un trabajo que no es menor. Que Dios les bendiga en gran manera a cada uno de ellos. Gracias a Dios, y este sería, mi hermano, mi trabajo, mi participación en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.